Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Filipenses 1:6. Ahí estamos en esa progresión de esta acción de gracias que le dio el apóstol Pablo por estos hermanos tan queridos de esa iglesia de Filipo. Yo creo que el apóstol Pablo en realidad no tenía preferencia por las iglesias que le había fundado, los amaba a todos por igual, pero es que esto había sido bien especial con él. Solo una vez los había visto y ellos habían buscado la manera de cómo mantener una comunicación con él. Igual él con ellos, ¿verdad? Era una cuestión de doble vía. Yo pienso que la amistad es así también y la hermandad. Si usted quiere tener amigos, si usted quiere tener hermanos profundos y respetuosos, tiene entonces de ese también. Es una cuestión de doble vía, no solo de una. Y ahí nos dice así la palabra del Señor. Este es el tercer aspecto de gracias, la seguridad que tanto él como los hermanos de Filipos tenían, seguridad eterna. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted tiene un compromiso. Dios quiere llevar ese proceso de perfeccionamiento desde el momento de la conversión, como hemos estado viendo en esa pizarra, hasta el momento de la glorificación, ¿verdad? Y ese es un grado de perfección que solo Cristo puede lograr. En realidad, el día que recibamos nuestro cuerpo de gloria, para estar en su presencia, en el cielo de Dios, disfrutando de su presencia para siempre. Porque esa es la meta y aspiración de todos, ¿verdad, hermano? Amén. Yo sinceramente no quiero ir a otro lugar ni recibir en otro lugar que no sea ese. Ahora abra su Biblia, vamos a 2 Timoteo 4:8. En relación con esto, mire cuál era la esperanza del apóstol Pablo. Tenía esa seguridad, él sabía hacia dónde iba y quién iba a dar su depósito. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vaya, por favor, acompáñeme a 2 Timoteo 4:1. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco. Aquí el término es enfático, te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta es una orden. Mire, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, cualquier servicio que tú le ofrezcas a Dios, cualquier creyente de a pie le ofrezca a Dios, se hace bajo la mirada vigilante del Señor. Y a sabiendas, Timoteo, a sabiendas de que el Señor es el que va a calificar o darle el valor que realmente merece la obra que haga cada creyente. Si nosotros estuviéramos conscientes de eso, hermanos, procuraríamos hacer nuestro servicio a Dios de la mejor manera, de la manera más excelente. Porque cualquier refunfuño, cualquier mala actitud que nosotros ofrezcamos a Dios en lo que estamos haciendo, no solamente estoy hablando del servicio de la iglesia, hermano, estoy hablando del servicio en el sentido general, el devenir de la vida, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, en el trabajo público, privado, con lo que hace con los bienes que le entregan en sus manos, con su familia. Que el Señor, todo lo que hacemos lo estamos viendo bajo su mirada, ¿verdad? Y que Él es el que en realidad le da el valor correcto a cada cosa que uno haga o que uno le ofrezca. Aquí, hermanos, en este caso, en este proceso de perfeccionamiento, no está hablando aquí de un juicio para condenación, sino este es un juicio, el que viene es un juicio de evaluación, de determinación de recompensas eternas. Eso es lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque en relación con la salvación, ya el creyente fue sometido al juicio de Dios en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Y hemos sido declarados justos, ¿verdad? Ya no estamos bajo la condenación del pecado. Aquí está hablando de otro tipo de cosas. No es un juicio donde se te va a ir a evaluar a ver si eres salvo o no eres salvo. Es determinación de recompensas eternas. Él es el juez justo. Eso hay que tomarlo en cuenta. 2 Timoteo 1:12. Ahí atrás, sí, pues. Dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo,
porque yo sé en quién he creído y estoy seguro, subraya esa palabrita, que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. La vida del apóstol Pablo, igual que su vida y la mía, tanto en el tiempo de la vida terrenal, en el tiempo del espacio de la existencia terrenal y aún para la eternidad, ha sido entregada en las manos de Dios, hermano. Fíjese que si en algún momento hubiese un desenlace fatal para su vida o la mía en algún momento, eso no cambia la realidad que me espera. O sea, mi vida, su vida está en las manos del Señor. Si usted es salvo, si usted le ha rendido su vida a Cristo y ha puesto su fe en Él, con esa fe salvadora genuina que solo Él provee, hay una garantía que nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo había confiado. Con pisto o sin pisto, con comida o sin comida, con ropa o sin ropa, con carro o sin carro. Él vivía con una confianza, podríamos decir un denuedo imperturbable. Nada que le pudiera ocurrir en este mundo cambiaba esa realidad. Porque él vivía bajo esa verdad revelada de que Dios es poderoso y es fiel para cumplir lo que él ha prometido. Y aparte de eso, él también tenía su propia experiencia porque mantenía una relación inquebrantable con el Señor. Si él en un momento sentía rencor por alguien, no se acostaba con el rencor al par. Hay creyentes, hermanos, que duermen con el rencor. Es la gran compañía de ellos, la almohada del rencor, ¿verdad? Para poner un ejemplo. O del odio, del resentimiento. El apóstol Pablo mantenía su vida a cuentas con Dios, ¿verdad? Es tener una relación inquebrantable, con continuidad delante del Señor. Porque no hay creyente que no peque. Cuidado con eso, ¿verdad? Impecabilidad solo Cristo la tuvo. Ojo, ese es un tema doctrinal importante, toral en la fe cristiana. Por lo tanto, él esperaba el día de Cristo. El día de Cristo es el día que mis obras van a ser evaluadas. Y si en realidad trabajé sabiamente por las recompensas eternas que solo el Señor puede dar, entonces me muevo con seguridad. Amén. 1 Timoteo 6:14. Mire qué lindo esto. Que guardes el mandamiento como sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición del Señor Jesucristo. Me encanta esa traducción de la Reina Valera. Aparición, la parucía del Señor. ¿Cuál es el mandamiento que le está ordenando el apóstol Pablo a Timoteo guardar? Sin mácula ni reprensión. Toda la verdad revelada en la palabra de Dios de principio a fin. A veces vienen hermanos aquí a la congregación de otras congregaciones y quieren pertenecer a la congregación. Entonces nosotros le animamos a que participen en la formación cristiana. Entonces más de alguno nos ha dicho, yo vengo con 3 o 4 discipulados más de qué iglesia. Quiero decirle algo, hermano, y aclararle algo en este sentido. Cada iglesia utiliza su formato de discipulado para expresar lo que cree, la identidad que tiene. Por eso es importante que usted haya pasado en eso. Pero es necesario que venga aquí y también pase nuestro proceso de discipulado para que conozca nuestra declaración de fe a profundidad. ¿En qué creemos? ¿Por qué no brincamos? ¿Por qué no tenemos una liturgia desordenada? ¿Por qué no hacemos énfasis en el dinero? No es que no necesitemos bien yo aprenda, por supuesto que sí. Pero es importante por eso. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, proyectándose al día de Cristo, le dice, guarda el mandamiento sin mácula y sin reprensión. Tiene que ser fiel a las enseñanzas que te he dado, tiene que ser fiel a la doctrina en la cual te has instruido a través de mi persona. Porque el día de la aparición de Cristo es el día cuando Él va a venir con gloria a juzgar y a establecer su reino. Esa es la intención del Señor en todo esto. ¿Y qué más motivación puede haber para que una persona que sirva a Cristo, para que un creyente de a pie como usted y yo, nos mantengamos fieles al Señor hasta la muerte?
o hasta que el Señor regrese, en cualquiera de los dos escenarios, porque puede ser que Cristo venga en vida. Amén. Y gloria a Dios, cuerpos de gloria para arriba. Pero también puede ser que nos sorprenda la muerte antes de. Entonces, la misma motivación nos va a llevar a una lealtad inclaudicable por el Señor. ¿Podemos decir amén a eso? Muy bien, vamos ahora, por favor, a 1 Corintios 4:5. Mire, esta es una sentencia que sirve en proyección para el día del Señor, que es el día de nuestro perfeccionamiento, de nuestra consumación de la seguridad eterna que el Señor promete. Pero también nos sirve para aplicación diaria. Y es una sentencia que todos los creyentes debemos de aprender, porque todos caemos en esto, su servidor y usted. Así pues que no me van a con cuentos chinos. Mira lo que dice aquí. Así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual que aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno va a recibir la recompensa o la alabanza de Dios. Aquí nos está hablando, hermanos, el fondo es este. Pensamientos, motivaciones e intenciones interiores que solo Dios conoce. Y como solo Dios las conoce, y como nosotros sabemos que nuestras recompensas finales van a estar en función no solamente de nuestro servicio exterior, es decir, de lo que otros ven o lo que nosotros vemos, sino también de nuestra devoción interna. Entonces Dios es el único juez calificado para darle a cada quien la alabanza que merece. No es cierto que muchas veces hacemos cosas que quisiéramos tener por lo menos una palabrita que se llama gratitud, un reconocimiento. Se ha penqueado en el trabajo para hacer las cosas lo mejor posible y al final la alabanza se la dan a otro, no se la dan a usted. Ese es un acto injusto. Para poner un ejemplo, y eso ocurre en cualquier plano de la vida. Mire, el apóstol Pablo vivía no esperando el juicio de cualquier día, ni tampoco el juicio de un tribunal humano, porque sobra quien le juzgue en su familia, sobra quien le juzgue en su trabajo, sobra quien le juzgue entre los vecinos y aún entre los mismos creyentes de la iglesia, sobran quien le juzguen. El apóstol Pablo no esperaba esos juicios, y él lo está diciendo en el contexto de lo que le había pasado allá en la iglesia de Corinto. Ha tenido una relación bien accidentada con esa iglesia. Habían levantado falsos increíbles. Y no solamente eso, había sufrido muchísimo para llegar a esa iglesia, naufragio, bueno, una serie de cosas. Ahí en 1 Corintios, usted lee la carta, lo va a ver. El juicio que esperaba el apóstol Pablo era el juicio de Dios. Porque es el juicio final y es el juicio definitivo. Por dos razones. Mire bien esto. Número uno, solo Dios conoce todas las circunstancias que bordearon la vida de uno de sus hijos en la tierra. Solo Dios sabe las luchas que una persona haya tenido que mantener. Solo Dios conoce los secretos que ese hijo de Dios a nadie le ha podido contar. Solo Dios sabe en cada uno de sus hijos hasta dónde hayan podido caer. Y solo Dios sabe también hasta dónde un creyente ha podido escalar. Esa es la primera razón. Solo Dios conoce las circunstancias. La segunda, solo Dios conoce, como dice este texto, todas las motivaciones.
Porque nosotros juzgamos según la apariencia externa. El hombre juzga según lo que percibe sus ojos físicos. Pero Dios mira las intenciones, lo que provocó, lo que motivó la acción que otro puede juzgar mala. No es cierto que muchas veces nos hemos esforzado por hacer cosas nobles a los ojos de los demás. Los seres humanos somos muy dados a agradar a las personas que están a nuestro alrededor para no recibir reprimendas, ¿sí o no? Y para medio torcer la voluntad de las personas y los sentimientos para tener un medio halago. Y puede ser que peguemos. Esas cosas que hemos hecho en realidad parezcan nobles a los ojos de los demás, pero han sido hechas, hermano, por un motivo egoísta e innoble. Y puede ser también que hagamos cosas a los ojos de los demás que parecen rastreras, que parecen lamebotas, pero han sido hechas por los motivos más nobles. ¿Qué lección tenemos de esto en relación con nuestro perfeccionamiento y el llegar a la glorificación prometida en medio de la seguridad eterna? Que solo Dios puede juzgar el corazón, pues es quien lo conoce, porque Él lo ha hecho. Y ahí, digamos, nos haríamos un bien, tanto ustedes como yo, en evitar dos cosas. La primera de ellas es esta. Vamos a ver cómo la ponemos. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, voy a empezar por atrás. Tomar el lugar de Dios. Mire, el juzgar es una tarea bien delicada. Nos podemos equivocar. Y a veces por un mal juicio, tiramos a la borda a una persona. La condenamos y la tiramos al olvido por años. Por lo tanto, recordemos que esa tarea no es nuestra. No la podemos echar a la espalda. Es una tarea de Dios. Especialmente cuando las personas no actúan ni hacen las cosas como queremos que las hagan. Y eso puede ocurrir en la iglesia también. ¿Verdad? La calificación vendrá de Dios al final. Eso es algo importantísimo. Y voy a proseguir porque voy a recordar la otra. La voy a sacar aquí en la medida que el Señor me la traiga de nuevo. Esto es bien importante. Muy bien. Vayan ustedes, por favor, a 1 Corintios. No, sí, 1 Corintios 10:31. Mire cómo Dios conoce la devoción interior. 1 Corintios 10:31. Aquí está anda una mosca molestísima, hermano. Yo me imagino en Egipto cómo sería esa cosa. Hasta la recámara del faraón. El faraón no durmió toda la noche. Y los días que lo apaga. 1 Corintios 10:13. Ah, ok, sí. 10:31. Sí, ¿verdad? Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis, subraya ahí, otra cosa, se califica para todo, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced lo que, subraya lo que sigue, todo. Todo es todo y no incluye nada, ¿verdad? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sabe qué está diciendo aquí, hermano? Que mi libertad cristiana no sea aprovechada para atropellar a otras personas, para juzgar a otras personas. Lo que está de fondo aquí. Allá en los templos paganos, hermanos, se sacrificaban los ídolos y luego la carne sacrificada ponía a la venta en la carnicería. Entonces iban los hermanitos
¿verdad? A comprar la carne para hacer un asadito, de lo que hace ahí Hugo, el hermano Nan. Y entonces ya venía un hermano de la iglesia, pasaba por ahí y ya lo iba a chismear a la iglesia, decirle, él está comprando carne sacrificada a los ídolos. A hacer un asado, no vayan a la fiesta de ese hermano. ¿Se entiende lo que está aquí de fondo? ¿No? En la iglesia donde yo nací, yo no sé si usted se acuerda, hermana Mirna, porque usted estuvo ahí un tiempo. En aquel tiempo estaban los frescos tropicales, ¿se acuerdan? Y habían bananas tropicales. Y un hermano estaba en una glorieta por ahí almorzando y con una tropical. Y pasó un hermano y fue a chismearlo a la iglesia y le contó al concilio que ese hermano estaba bebiendo una cerveza nacional. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que la libertad cristiana, la conducta u otros actos cotidianos deben servir para honrar a Dios. El cristiano tiene que cuidarse por eso. ¿Verdad? Usted tiene libertad de comer chicharra y chicharrón, coma. Pero acuérdese que hay hermanos débiles en la fe que son más dietéticos que usted y no se les puede ofender. Entonces uno debe balancear su libertad para no caer en juicio ni que uno caiga también sujeto a los juicios de los demás. En otras palabras, lo que yo haga, debo de procurar honrar a Dios con lo que como, con lo que bebo, con lo que digo, con lo que hace otra cosa. Incluso, fíjense, a veces, hermanos, nos pasamos de sangrones con las personas. Vemos a las personas que a día no vienen a la iglesia y entran y ya le tiramos el filazo. Uy, ya no lo miraba. ¿Qué se ha hecho? Debemos de ser misericordiosos, ¿no? Más bien contentarnos de ver una persona que ha dejado de venir un tiempo y está viendo, yo lo corro, si le digo algo así. O sea, hay algo ahí que no está bien. Bueno, vamos ahora al texto de 1 Corintios 3, del 12 al 14. Lo tienen. 1 Corintios 10, del 13 al 14, que está en la pantalla. Dice el apóstol Pablo, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, subraye lo que sigue, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, subraye, será salvo, así como por fuego. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Mire, desde el verso 1, el capítulo 3, 1 Corintios, él viene hablando de los servidores del Señor. Y él nos dice que él fue como un perito arquitecto que puso fundamento. Y aquí voy a insistir en algo que creemos como iglesia y este texto lo apoya. Apóstoles, profetas, ya no existen. Los apóstoles y los profetas, según este texto y su contexto, establecieron el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Lo que sostiene un edificio, lo que sostiene una casa. Ellos establecieron el fundamento. Solo hubieron 12 apóstoles ordenados por el Señor. Aquel que hoy se erija como apóstol lo hace a cuenta propia, a su propio riesgo. Porque al llegar al cielo habrá disposición y ordenamiento del Señor, como decía el doctor Carballosa, en la panigerencia, el día de la gloria, de la glorificación, donde a los 12 apóstoles del Señor se les entregarán cartas de gobierno. Y los otros, ¿dónde se van a sentar? Los que dicen que son apóstoles. Pues permítame decirle que se van a sentar en el suelo, porque no hay sillas para ellos. ¿Se entiende?
Entonces dice aquí el apóstol Pablo, a mí no me venga a decir que Dios me dijo que te dijera, porque ¿por qué no me lo dice a mí entonces? Hablando de los profetas. Entonces me decía alguien, bueno, ¿y qué pasa entonces con aquellos que menciona el libro de Hechos como apóstoles, que no son de los 12? Y dice que esos eran comisionados por la iglesia para hacer un trabajo local en la iglesia. No eran nombrados por el Señor. Se les llama apóstoles en el sentido de misión, pero no eran apóstoles ordenados por el Señor. Bueno, ese es un tema que podríamos dedicarnos un tiempo. Y con la palabra de Dios abierta. Entonces dice el apóstol, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente en mi transitar en la vida cristiana? Edificar bien. Entonces pone dos categorías aquí de materiales. Mire lo que dice él aquí. Si sobre este fundamento, es decir, lo que ya quedó establecido por apóstoles y profetas, alguno edificar que oro, plata, piedras preciosas. ¿Cuáles son de los 5 ministerios establecidos por el Señor? ¿Cuáles son los que están vigentes? Evangelistas, pastores y maestros. Son los ministerios sobre edificadores, los que edifican sobre el fundamento. Entonces, los ministerios fundamentadores fueron los apóstoles y los profetas que dejaron de existir. Entonces, el primer llamado aquí es al evangelista, al pastor y al maestro, pero también a usted y a mí, los creyentes de a pie, que somos llamados a edificar la iglesia mediante el ministerio fiel. Y esta primera categoría de materiales, que es oro, plata, piedras preciosas, son materiales superiores, son materiales de gran calidad, que soportan cualquier prueba que se les haga para ver si califican en la edificación. Estos materiales, oro, plata y piedras preciosas, representan el servicio espiritual para edificar la iglesia. Esto es lo que Dios quiere que utilicemos en nuestro servicio, en la congregación, porque usted, sea que le dé la bienvenida a una persona en la puerta, sea que ore por alguien aquí, o sea que haga otro tipo de servicio, ese es el material con el cual está usted edificando la iglesia. O sea, asegúrese de tener las actitudes correctas, los pensamientos correctos, las motivaciones correctas, para que ese servicio que le ofrece a Dios caiga dentro de esta categoría. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Podemos decir amén a eso? Ah, no, es que a mí solo a mí me llaman a servir. No ponen a otro. Paja, heno y hojarasca. Tiró, hermano. Eso se le va a quemar. Bueno, esa es la segunda categoría. ¿Cuál es? Madera, heno y hojarasca. Estos son materiales inferiores. Yo sinceramente nunca he visto levantar un edificio, tal vez sí con madera, pero al rato se cambia porque le entra el comején o se vence. Ni heno ni hojarasca, ¿verdad? ¿Qué son esos? Materiales de baja calidad, las malas actitudes, los malos pensamientos, las malas motivaciones, el refunfuño. Eso es edificar mal. Y el fundamento está puesto, edifiquemos bien. ¿Qué representan estos materiales de inferior calidad? Las actividades superficiales que no tienen peso eterno. Cualquier cosa que usted haga para Dios y no lo hace con la actitud correcta, no califica. Así de sencillo. Y eso no ganamos crédito con eso. Más bien atentamos con nuestras propias recompensas que estamos esperando el día del Señor. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Y no son cosas malas. El no lo paga y lo hojarasca no es nada malo, hermano. Hasta sirven para encender un fuego. Pero, rapidito se esfuma. Nos está hablando en realidad de cosas superficiales que no tienen valor eterno. Y luego nos dice ahí, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará. ¿Cuál día va a declarar la calificación de nuestra obra? El día de Cristo, el día de su tribunal. Ese es el día al cual se refiere. El día la declarará. ¿Y qué más nos dice? Porque por el fuego que
será que revelada. Ese es el fuego del juicio divino que discierne y que evalúa. El día que usted y yo, a mí me va a tocar también y a usted, vamos a estar frente a frente al Señor, solito. Se imagina la mirada del Señor, penetrando, calando todo el ser, discerniendo y evaluando. Ese es el día que esto va a ocurrir. Porque el día del Señor, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. El Señor nos va a decir, bueno, quizás ya no haya sentido el tiempo cronológico, pero vamos a estar, y en cuerpo de gloria, obviamente, con otro concepto del tiempo como el Señor lo tiene. Quizás nos parezca un segundo, un minuto estar con el Señor, o no puede ser una eternidad. Pero estos materiales, el heno, la paja, la hojarasca, la madera, son materiales innobles, ¿no? Y no van a resistir el fuego del juicio. ¿Cuántas cosas creímos que como que driblamos al Señor, ¿no? Entonces yo te ofrecí esto y yo merezco una recompensa? El fuego la va a probar. En realidad, porque el Señor mira el corazón. Ese es que esté el kit del asunto. El Señor mira el corazón. Y nos dice algo más aquí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? Recibirá recompensa. Oiga bien esto. Todo lo que hayamos hecho para la gloria del Señor y en su poder va a sobrevivir. Con la actitud correcta, todo lo que hicimos por amor con el Señor, aunque muchas personas no lo lograron entender y lo agarraron mal y nos juzgaron, si lo hicimos con la actitud correcta, buscando la gloria de Dios, eso va a permanecer. Aquí no está hablando de juicio por los pecados, porque ese precio ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Este es un juicio de evaluación para determinar recompensas eternas, no se le olvide. Y hay algo más lapidario aquí. Y nos dice algo más. Si la obra de alguno, mire qué misericordioso es Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No es que el Señor lo va a lanzar al infierno, sino que va a perder recompensa. Ese es el contexto, lo que está hablando aquí. Aunque él mismo será salvo, aún así como por pueblo. Y lo voy a decir aquí llanamente. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que ningún hijo de Dios que haya sido lavado por la sangre del Cordero y haya puesto su fe salvadora en Cristo va a perder su salvación. No importa cuántas cosas inadecuadas haya hecho en su vida. Eso es lo que está diciendo ahí. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Probablemente vive en la eternidad sin ni una sola corona. La recompensa. Esa es nuestra aspiración, hermano. No es que usted va a andar con un montón de guindandejos de metal que no hallaron de poner tanta corona en la cabeza. Es la capacidad para mostrar la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de aspirar en la eternidad. Vamos a brillar junto con el Señor. En gozo indescriptible. Podemos decir amén a eso. Amén. Una hermana me dijo, yo voy a tener todas las coronas. Y no me la voy a poner, hermano. Dice, una cabeza solo cabe uno. No es eso. Mire, aquí no se trata, hermano, y regálenme, tengo 5 minutos, pero si me pasan 2 minutos, me perdonan. Bien, aquí, hermano, no se trata de sobreedificar cosas malas. Mira bien la diferencia. Nos está hablando de cosas inadecuadas. Inadecuadas. Muy diferente a cosas malas. Mire. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Muchas veces nosotros vamos donde nuestro prójimo, por ejemplo, el plan 1+1, y le presentamos una versión aguada y floja del Evangelio. Es una manera inadecuada de transmitir la verdad. Una versión del Evangelio unilateral,
donde hacemos énfasis en ciertas cosas, pero en otras cosas no las enfatizamos. Algo sin equilibrio, algo deformado, donde aunque yo le presente a esa persona las verdades más importantes de las Escrituras, con ese trasfondo que yo le estoy haciendo, esas verdades se miran aladeadas, es decir, como torcidas. ¿Han visto eso? ¿Han visto ustedes esas vigas que ponen a veces los albañiles que ustedes contratan para que les haga un balcón, una segunda planta, y cuando le quiten el encofrado están así? Parecen serpientes, pues. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mire, el día de Cristo es el día cuando el Señor venga a que arrebatar a su iglesia. Y ese día será el día de la prueba final. Ese es el día de la prueba final. Donde lo erróneo y lo impropio que hayamos hecho se va a esfumar, se va a desvanecer, así como cuando usted somete al fuego el heno, la paja, la hojarasca, la madera, materiales inadecuados. Pero en la misericordia de Dios, por su gracia salvadora, que determinó que esa persona fuera salva, aunque haya sido un constructor perdido, inadecuado, será salvo por la gracia de Dios. ¿Se entiende? Longino, el gran orador de la Grecia clásica, tenía discípulos, formaba oradores. Y él le decía a sus discípulos lo siguiente: escribe lo que vas a escribir como si lo hubiera escrito otros dos grandes oradores, que eran Homero y Demóstenes. Y le decía algo más: dilo como que si ellos te estuvieran escuchando. Si nosotros sometiéramos lo que hacemos a la evaluación, no de otros, no de nuestros propios pensamientos o criterios, sino a la luz de la palabra de Dios, nos libraríamos de hacer un montón de cosas equivocadas. Esto no solamente tiene que ver con el servicio cristiano, tiene que ver también con quien te cases, con quien vas a hacer una familia, el trabajo que vas a elegir. Antes de salir corriendo, pregúntale a Dios, somete a la luz de Dios lo que vas a hacer. Y te vas a ahorrar un gran tramo de dolor en la vida. De eso se trata. Ese es el asunto. Perlas. Materiales superiores usemos para sobreedificar. Miremos, no hagamos las cosas a la inmediatez del momento, sino a la luz de la eternidad. Eso es lo que debemos ver. Yo por eso les insisto, es que el otro día me dijo que usted solo mira la eternidad. No, le digo, hacemos la vida, seguimos viviendo, pero no perdiendo la eternidad. Porque ese día de la evaluación de mis obras, cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Cada día estamos más cerca. Y entonces queremos escuchar del Señor lo que Él dijo en el capítulo 23 de Mateo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Bueno, entonces pongámonos en pie, no le quito más tiempo, vamos a orar. Tenga por favor la bondad de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la gran bondad y la gran misericordia que nos ha mostrado a través de lo que hemos podido ver en las Escrituras. Ayúdanos a vivir, Padre, de manera tal que no perdamos nuestro ojo de la eternidad y el otro ojo puesto aquí, porque todas las cosas, pero en todo buscando, Padre, perspectiva alrededor de aquello que tú nos vas a dar, porque nos has garantizado salvación eterna.
Gracias te damos, Padre infinito, por la bendición de todas las personas que nos visitaron, por las personas que oramos, por el testimonio de aquí, la palabra que hemos oído también, Padre, tanto en este culto como en el anterior. Así nos depositamos en tus manos, en el bendito